Tristemente conocemos mucho y sabemos mucho de los feminicidios consumados, pero las tentativas de feminicidio poco se habla y poco se conoce de las secuelas y cómo enfrentamos este delito las sobrevivientes. Yo he denunciado desde el día 1 toda esta ola de violencia que se ha generado en plataformas digitales. Te puedo decir que tengo una carpeta de screenshots súper grande, pero nada funciona porque tristemente los que ejercen ese tipo de violencia están detrás de una pantalla con perfiles falsos, con perfiles privados. Desde Luchadoras estamos tratando de llevar este mensaje de que la violencia digital es real y que tiene impactos, como comparte Yeri, en la vida de las personas y que no se queda solamente ahí en la pantalla o en el celular. O sea, esta parte de asumir responsabilidades es sumamente importante porque, por supuesto, creo fielmente en la libertad de expresión. Sin embargo, como individuo conocemos los límites, ¿no? Esta responsabilidad afectiva que dices, bueno, no diré esto porque puedo transgredir a una persona, ¿no? Ciertamente hay mecanismos, pero que son inconsistentes. Esto ha trascendido otros espacios, ¿no? Incluso mi trabajo, en donde ahí también se replican otras narrativas, ¿no? A raíz de todo lo que se generó en las plataformas digitales. Entonces creo que las secuelas no se pueden dimensionar, pero creo yo que te dejan casi el mismo daño que los dos intentos de feminicidio. Bienvenidos a Emergencia Derecho Humanera y a esta primera temporada que se llama Los derechos digitales a la memoria y la reparación. En este episodio exploramos los desafíos que enfrentan sobrevivientes, familiares de víctimas y colectivos que acompañan casos de feminicidio y violencia de género en la búsqueda de justicia y reparación integral, sobre todo en entornos digitales. Cómo se equilibra la visibilización de estos casos de interés público en las redes sociales con los riesgos que ahí se han detectado respecto a la vigilancia, el monitoreo, el acoso o las amenazas, todo para tratar de saber si las redes sociales posibilitan la difusión de estos casos desde un entorno seguro y respetuoso con los derechos humanos o cuáles son las responsabilidades de estas plataformas. Para reflexionar sobre esta problemática que consideramos urgente, contamos con Yeritza Bautista Cortés, deportista y activista por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, quien sobrevivió a un feminicidio en el año 2020 y que ha recibido oleadas de acoso y hostigamiento a partir de esta histórica sentencia. Tristemente conocemos mucho y sabemos mucho de los feminicidios consumados, pero las tentativas de feminicidio poco se habla y poco se conoce de las secuelas y cómo enfrentamos este delito las sobrevivientes de tentativa de feminicidio. Y para ahondar y complementar sobre las consecuencias de la violencia en redes, también contamos con la participación de Mariel Domínguez, psicoterapeuta y experta en derechos digitales, responsable de la línea de apoyo de Luchadoras MX, que es un colectivo transfeminista que atiende directamente casos de violencia digital. Todavía no hay un sistema que pueda operar esas modificaciones y que en su momento pues la ley Olimpia vino a poder reconocer y nombrar la violencia digital, ¿no? Eso creo que ha sido algo muy importante, pero todavía hay mucho por hacer. Así que tuvimos una charla muy interesante donde averiguamos si los medios de comunicación y las nuevas plataformas digitales son espacios donde es posible la defensa de los derechos humanos. Queremos empezar un poco preguntando sobre tu caso específico, sobre cómo ha sido el proceso de acceso a la justicia para obtener esta histórica sentencia de tentativa y qué complicaciones te has enfrentado principalmente. El proceso lo inicié en 2020, marzo del 2020 para ser exacta. Ahí empezó el proceso en contra del que en ese momento era mi pareja, Carlos Enrique N. Efectivamente ya habíamos logrado una sentencia en septiembre del 2022 y recientemente en marzo del 2024, aproximadamente por esos meses, el Poder Judicial Federal revocó la sentencia derivado de un amparo que mi expareja interpuso. Entonces actualmente me encuentro reponiendo el juicio porque así lo ordena el Poder Judicial Federal y vamos a enfrentar el proceso por tercera vez. Nos complace comunicar que después de grabado este episodio, el 23 de marzo de 2025, Yeritza recibió nuevamente una sentencia condenatoria hacia su expareja. Celebramos que por fin obtenga justicia, aunque lamentamos que le haya tomado 5 años y 3 juicios distintos. Como Yeri no tiene redes sociales, puedes seguir toda la información en el hashtag Justicia para Yeri. ¿Cuál ha sido el rol, digamos, de las plataformas o las tecnologías nuevas que te has enfrentado? Creo que sin duda las plataformas digitales, los medios de comunicación son un canal muy importante de comunicación, son un vínculo con la sociedad, es pues para nosotras las víctimas un medio de difusión para hacer eco y creo fielmente que ayudan en muchos sentidos. Pero pues tristemente también es un arma de doble filo. En mi caso, las redes sociales, los medios de comunicación han sido utilizados también para crear una campaña de odio, de desprestigio, de amenazas, de insultos por parte de la familia de mi expareja. Entonces las plataformas digitales han sido pues ese medio para generar toda esta ola de violencia, no solo en mi contra, sino también en contra de mi familia.
y en todos los espacios que yo habito, porque pues como bien lo sabemos, los medios de comunicación, las plataformas digitales, pues tienen un alcance mayúsculo, ¿no? Entonces trascienden fronteras, no hay límites, y esta campaña pues atraviesa todos los espacios y todos los lugares en donde yo habito. Y justamente ahí queríamos saber un poco la perspectiva de luchadoras, de si consideran que la violencia digital que enfrentan las mujeres también es como una extensión de la violencia cotidiana que enfrentan, ¿o? Sí, justo pues pensamos desde luchadoras, hemos tenido estas reflexiones, que las redes sociales y las tecnologías no son neutrales, ¿no? Que están reflejando y amplificando las injusticias sociales, y que también así como tienen este potencial transformador, ¿no? Que compartía Jerry, también tienen un potencial de replicar las violencias machistas, patriarcales, racistas, clasistas, capacitistas, ¿no? Que vivimos al igual en el espacio fuera de lo digital, se replican y se amplifican en el espacio digital, un espacio en donde también se replican narrativas, ¿no? Narrativas que pues sí, que son alimentadas o que alimentan de alguna manera los mundos en los que vivimos, ¿no? El mundo político, social, cultural. Y las narrativas son importantes. ¿Qué te ha afectado principalmente las narrativas estigmatizantes hacia tu persona o hacia tu caso? ¿Cómo has sentido esa afectación? Son secuelas permanentes, ¿no? Creo que, como bien lo comentaba la compañera, creo que la violencia que se replica en las plataformas digitales puede dejar la misma secuela y afectación emocional y psicológica que te deja una agresión física. En mi caso muy particular, pues las 2 veces que mi expareja intentó quitarme la vida, pues dejó secuelas emocionales, psicológicas, físicas, pero ahora ver narrativas en las plataformas digitales hacia mi persona, fotos mías y adjetivos que han trascendido con personas que yo jamás he visto, que no conozco, y pues que obviamente no me conocen, ha amplificado las secuelas emocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque te sientes eternamente revictimizada de muchas formas, ¿no? Para mí esa es la real revictimización, no solo en lo institucional, sino también en lo social. Y pues te digo, esto ha trascendido otros espacios, ¿no? Incluso mi trabajo. Entonces eso se ha ampliado a mi zona de trabajo, en donde ahí también se replican otras narrativas, ¿no? Otro tipo de daño emocional en mi trabajo a raíz de todo lo que se generó en las plataformas digitales. Entonces creo que las secuelas no se pueden dimensionar, pero creo yo que te dejan casi el mismo daño que los 2 intentos de feminicidio. Como dices, es una afectación integral, ¿no? O sea, te afecta por todos lados y entonces no es tan diferente ahí a la que es solamente digital, por así decirlo, ¿no? Desde luchadoras estamos tratando de llevar como este mensaje de que la violencia digital es real y que tiene impactos, como comparte Jerry, en la vida de las personas, ¿no? Que lo están viviendo, y que no se queda solamente ahí en la pantalla o en el celular, sino que hay una interconexión en ambos espacios, en el digital y fuera de él, y que tiene un impacto en todas las esferas como de nuestra vida, ¿no? Entonces, algo que creemos que es muy importante es, para poder seguir trabajando en los cambios, es visibilizar la violencia digital, reconocerla, nombrarla y saber que tiene impactos en la vida de las personas, ¿no? Justo a partir de esto, también podrías andarnos un poco respecto a cuál es la relación que tienen con las redes sociales usted. Luchadoras somos socios de confianza de algunas redes sociales, no de todas. Socios de confianza significa que tenemos cierta comunicación o cierta mediación con las plataformas y los usuarios, ¿no? Que necesiten el apoyo. Y pues en este diálogo un poco lo que hacemos es poder contextualizar y nombrar y reconocer que lo que está viviendo la persona es violencia, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es están las normas comunitarias ahí, pero no hay un contexto y no hay un análisis a profundidad de que eso es violencia digital. Entonces, un poco lo que hacemos es poder nombrar y decir eso es violencia, y poder tener ese diálogo constante para poder llevar cuáles son las necesidades y qué es lo que se está viviendo. Porque muchas veces son sistemas automatizados que están revisando las denuncias y al no tener un contexto es directamente muchas cosas
que son violencia digital no infringen normas comunitarias, ¿no? Entonces, ese interés ha sido de alguna manera ser esa parte que puede contextualizar la violencia que se está viviendo, ¿no? Pues sin embargo es que la responsabilidad es totalmente de la plataforma, ¿no? Para poder atender esa violencia y poder tener mejores mecanismos para atender los reportes, para dar respuestas positivas, ¿no? Y respecto a las plataformas, ¿has tenido algún método de protección o que puedas denunciar cuentas o algo así? Yo he denunciado desde el día 1 toda esta ola de violencia que se ha generado en plataformas digitales, en medios de comunicación. Te puedo decir que tengo una carpeta de screenshots súper grande, pero nada funciona porque tristemente creo que, pues como bien lo sabemos, ¿no? Los que ejercen este tipo de violencia están detrás de una pantalla con perfiles falsos, con perfiles privados y también con derechos, ¿no? Que creo yo terminan cuando violentan el derecho de otras personas, ¿no? Yo tengo medidas de protección, tenía medidas de protección, son medidas muy específicas, muy detalladas, ¿no? Que te hablan no violencia directa o por interpósita persona. Interpósita persona es un abanico de restricciones y nada ha frenado eso, ¿no? ¿En las medidas de protección hay medidas específicas para el entorno digital? Sí, en una de ellas se menciona el contenido digital, razón de amenazas, insultos, también la palabra interpósita persona abarca lo digital, ¿no? O sea, no se puede acercar a ti tampoco por interpósita persona, es una persona ajena a la que lo está ejerciendo o al imputado, o por un medio de comunicación, ¿no? Plataformas digitales, redes sociales, sí se menciona, sí se hace pues el reconocimiento que existe esa violencia. Sin embargo, te digo, no hay algo que diga, pero si lo haces, se hará A, B, C, D, ¿no? En otras secciones se dice, ¿no? Si incurres en este delito, si incurres, serás acreedora a 30 salarios mínimos o prisión de tantas horas o probablemente deriven una denuncia penal, pero en el tema digital no existe, pero si incurres en esto, no sé, será sancionado con tanto o tus redes sociales se bloquearán, no existe eso. Pero sí se menciona dentro de las secciones de las medidas de protección. Siempre se me ha dicho, es libertad de expresión, ¿no? En las diferentes esferas del sistema con los que yo he estado, te hablo de fiscalías, te hablo de comisiones, te hablo del Poder Judicial, te hablo de ministerios públicos, de todas estas esferas con las que yo he estado a lo largo del proceso, siempre me han manejado, es libertad de expresión. Y ese es su derecho, ¿no? Sin embargo, siempre he hecho hincapié, le entiendo que es un derecho, respeto su derecho, pero ¿en dónde quedan mis derechos, no? ¿En dónde queda salvaguardar el derecho y la integridad de las víctimas? Entonces, pues no hay como tal no hay un protocolo real y efectivo que ponga un alto a este tipo de campañas. Yo tenía medidas de protección que dicta los centros de justicia para las mujeres. Los centros de justicia para las mujeres abarcan 16 secciones de medidas de protección. A diferencia de los ministerios públicos, abarcan 10 secciones. ¿A qué me refiero con esto? Que son más específicas, más detalladas, más concretas las medidas de protección que emite un centro de justicia para las mujeres, porque deriva de la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y con todas esas medidas de protección, ellos han seguido ejerciendo ese tipo de violencia. O sea, no hay nada que los frene. Y volvemos al punto que tocaba la compañera, ¿no? Nadie dimensiona el daño y el peligro que genera todo este odio en las plataformas digitales. Ciertamente hay mecanismos o han generado normas comunitarias o han generado herramientas, pero que son inconsistentes, ¿no?
que pueden responder de una forma y con otro caso responder de otra, cuando es la misma violencia, en este caso, que se está viviendo, ¿no? Entonces se necesita que sean mecanismos más efectivos, rápidos, que justo pueda ser un espacio y que lo hemos visto en Luchadoras, que ha sido las redes sociales han sido un espacio de denuncia, ¿no? Y de organizarse para manifestar. Creo que las plataformas de redes sociales necesitan asumir todavía más la responsabilidad de la violencia que se está generando en espacios que han construido, ¿no? Y no terminan de asumir una responsabilidad de lo que está pasando ahí, y no podemos dejar de lado que son empresas y que son empresas que buscan tener recompensa económica. Sin embargo, hay ahí todo pues una lucha, ¿no? Para poder tener diálogos con las plataformas, porque son también territorios que queremos habitar, que necesitamos habitar, que dan alternativas, que permiten conectarnos, ¿no? Que permiten crear comunidad, que permiten sentirnos así como violentados, también acompañados muchas veces, ¿no? Entonces, como son espacios que vamos a habitar, son territorios que queremos habitar, seguimos en esta lucha, ¿no? Y poder tener como diálogos con las plataformas. No podemos cerrar la puerta, porque es importante que tengamos un diálogo con las redes sociales, ¿no? Y que puedan asumir esa responsabilidad más allá de la ganancia. Bueno, desde tu balance, ¿has encontrado en las redes sociales un espacio más de hostigamiento, de acompañamiento? Sí, totalmente. Totalmente. Creo que, como lo comentaba al principio, ¿no? Las redes sociales sin duda son una herramienta fundamental para convocar, para acompañar, para acuerpar, para nombrar todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, pero pues también existe la otra parte de la moneda, ¿no? La otra cara, ¿no? Y sin duda las redes sociales, las plataformas digitales han sido una herramienta clave y fundamental en mi proceso para yo conocer compañeras, encontrarme con otras sobrevivientes, porque yo te podría decir que cuando todo esto empezó, yo no sabía ni siquiera que existía el delito de feminicidio en grado de tentativa, ¿no? Sabía de la existencia del feminicidio. Y pues redes sociales me ayudó a saber, ¿no? A encontrarme con otras compañeras. La primera marcha a la que yo fui, ya con mi lona, con mi pancarta, con mi nombre, fui sola, en protección de mi familia. O sea, bueno, mi familia estaba frenética, que no quería que fuera, justo por la familia de Carlos. Sin embargo, dije, es que tengo que ir, yo quiero estar ahí, ¿no? Y por todas estas plataformas digitales, supe que iba a marchar otra compañera sobreviviente. Y ahí nos conocimos, o sea, y ahí se empezó a hacer una red, ahí empecé a saber las compañeras sobrevivientes con las que hoy me acompaño. Somos de diferentes partes de la República, y lo que nos une son las plataformas digitales, ¿no? O sea, queremos gestionar encuentros, queremos gestionar acompañamiento, y es por plataformas digitales. Muchas de nosotras no nos conocemos en físico más que por las redes sociales. Las plataformas digitales albergan muchas memorias, ¿no? Albergan muchas historias, albergan colectividad, albergan pues justicia, ¿no? Y también albergan información importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí también nos vamos enterando, ¿no? ¿Qué hizo tal compañera? ¿Qué hizo tal colectivo? ¿En qué le sirvió tal cosa? Hace poquito yo conocí una compañera sobreviviente, a dos, una en Villa del Carbón y otra en Zumpango, y me conocieron por un video que yo hice en un medio en YouTube. Entonces me contactan y me dicen, oye Yeri, vi que a ti te funcionó ABC, yo estoy pasando por esto aquí en el Estado de México, ¿cómo crees que le puedo yo hacer? Y se empieza a tejer redes, ¿no? Entonces sí creo que es un canal muy importante, es un espacio que alberga mucha historia y que también puede, sin duda, ayuda, ¿no? Ayuda a ir abriendo camino. O sea, existe lo malo, por supuesto, soy testigo de que existe esta violencia digital. Sin embargo, elijo reforzar y robustecer esta parte de memoria en las redes sociales y en las plataformas digitales.
Y también una duda que teníamos era si has sentido que has tenido, digamos, plena libertad de expresión a la hora de expresar, de poner lo que comentas, o de repente ha habido ahí alguna censura de contenidos, bajada. Sí, totalmente. Te digo, esto no está equilibrado, ¿no? Toda la violencia que se genera en las redes sociales, por eso mi pregunta eterna y permanente es: respeto los derechos de cualquier persona, porque todos tenemos derechos en libertad o privados de la libertad. Todos tenemos los mismos derechos por el simple hecho de ser un ser humano. Sin embargo, creo que se tienen que ponderar ciertos derechos, ¿no? Y en este caso, a mí se me ha restringido muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque violas la presunción de inocencia, violas el tema de que él está privado de la libertad, violas que no puedes mencionar a tus jueces porque es un ente del sistema penal acusatorio, violas que si mencionas a algún órgano de prueba puede ser razón para que desistan, pues desde que no puedes ocupar la imagen de él más que desvanecida o con los ojos tapados, y mi rostro tú lo buscas en internet y está, o sea, aparte de los medios de comunicación en los que he participado, él ha subido fotos mías, bueno, su familia ha subido fotos mías, de mis papás, de mis hermanos, de mis sobrinos, de los peritos, del juez, entonces digo, ¿dónde está el balance? No puedes agredir porque entonces se te van en tu contra, y no lo he hecho. O sea, no hay en redes sociales y en ninguna plataforma digital, ni de parte de mi familia ni de mí, una sola agresión o insulto, ¿no? Y mi pregunta siempre ha sido, ok, está bien, pero ¿y entonces por qué del otro lado el sistema es tan permisible, ¿no? ¿Cómo es posible que a mí se me obligue a no poder decir su nombre completo, a no poder mostrar su rostro, pero él muestra todo, ¿no? Mi rostro completo, recién pasó todo, mostró fotos mías desnuda, en zonas, por ejemplo, en el baño, en la recámara, o sea... Lo que sí creo es que las plataformas también y sus normas comunitarias de pronto están construidas con sesgos, sin poder analizar contextos particulares o regionales por países, ¿no? Entonces, recientemente hemos visto un aumento, por ejemplo, en casos de discursos de odio, de desprestigio, de querer callar voces que están denunciando, voces disidentes también. Y estos mecanismos o estas formas de violentar digitalmente están buscando justo eso, poder callar de pronto esa crítica o esa denuncia de lo que se está viviendo, ¿no? Y algo que pensaba cuando compartías, Jerry, es como también estos sistemas, tanto fuera de línea como en el digital, siguen replicando estas formas machistas y patriarcales, ¿no? Y siguen haciendo un desbalance en un proceso, ¿no? Porque te hablo de mi caso, pero mi caso no es aislado, ¿no? O sea, en estos movimientos, en todo mi proceso, conozco muchas historias en la misma situación, y que toda esta campaña de odio digital y en plataformas digitales y en medios de comunicación han sido muchas razones para que las víctimas desistan de un proceso penal. Algo que identificamos en nuestro primer informe de la línea de apoyo fue que la violencia estaba dirigida mayormente a mujeres y personas de la disidencia. Y conforme ha pasado el tiempo, hemos recibido más casos de colectivas feministas, más casos de mujeres que están, y personas de la disidencia que están recibiendo violencia. Principalmente son discursos de odio, de desprestigio, querer desacreditar, querer apagar esas voces que están siendo críticas y disidentes, que están generando contranarrativas. Y sí hemos visto con el tiempo un ataque organizado y algo que está potencializando la violencia justo y que juega un papel importante es el anonimato, como decía Jerry, ¿no? Así como el anonimato puede ser una herramienta de cuidado digital, también está potencializando la violencia, porque ya se puede decir y atacar y no saber quién es, puede ser un perfil falso, y hay ataques masivos organizados que están generando esta violencia, y muchas veces a través del anonimato, ¿no? ¿Ubicas algunas formas o propuestas que pudieran tomar las redes sociales para reducir eso, para que no tuvieras que estar todo el tiempo expuesta a eso? Pues mira, pensaría yo como cualquier persona, o sea, que lo vive y que lo ve y que pues que estás recibiendo como toda esta ola y que deja
pues te merma emocionalmente. Pues justo, ¿no? O sea, creo que no te podría decir hay que hacer A, B, C, D, ¿no? Sin embargo, creo fielmente que las leyes son muy claras, ¿no? O sea, entiendo esta parte de las redes sociales monetizan, ¿no? La violencia monetiza. Estas páginas creadas específicamente en mi contra están monetizando. Entonces, para mí es monetizar con el dolor, monetizar con la violencia, monetizar con un proceso penal, monetizar con una vida, ¿no? Esa es otra de mis argumentos con la justicia, con el sistema, de, oye, ellos están monetizando con esto, ¿no? O sea, ellos están generando, porque te estoy hablando de todas las redes sociales, ¿no? Y todas estas redes sociales están enfocadas hacia mi persona, ¿no? Porque no se trata de demostrar la inocencia como lo pretende su familia de Carlos Enrique. Lo que se trata es de desprestigiar a Yelitza, amenazar a Yelitza. Todo es enfocado a mí con el objetivo. ¿Cuál objetivo es? Evidentemente y claramente no es buscar justicia, ¿no? Es obligar a la víctima a que desista, a que entre en miedo, en pánico, y honestamente en muchas ocasiones lo ha logrado, ¿no? Entonces creo como sociedad no te podría decir hay que hacer esto, hay que bloquear páginas, porque no funciona como tal, no bloqueas una y aparecen 10 más, ¿no? Sin embargo, creo que la ley como tal, las leyes como tal, están muy bien diseñadas. Los protocolos que existen, los lineamientos para la protección de las víctimas, y son muy específicas. ¿Qué pasa? Que no son aplicables. No hay quien diga, oye, estás infringiendo esta ley, ¿no? Que no me la acabo de inventar, existe en el Código Penal, ¿no? Existe en las comisiones, existe en la Ley de Atención a Víctimas, pero no hay alguien, no hay un órgano ajeno que supervise que sean aplicables, y en dado contrario, que se sancione que no está pasando eso, ¿no? Entonces, les han bajado páginas ya en su momento, en algún momento, con el mecanismo de defensa de periodistas y de derechos humanos, si no me equivoco. En su momento tuve un acercamiento con ellos, se hizo como todo un proceso, se logró bajar hace unos años su página web. Sin embargo, crearon otra página web, ¿no? Entonces, es desgastante volver a iniciar un trámite, porque aparte es burocrático, ¿no? Te tienen que hacer una medición de riesgo, te tienen que hacer ABC, ¿no? Entonces, digo, no te podría decir que hay que hacer así, o yo qué haría, ¿no? Yo te diría que se nos prohíba a todos los involucrados en un proceso penal que utilicemos redes sociales. O sea, yo te diría eso, ¿no? Yo no uso redes sociales, jamás he usado redes sociales, no derivado del proceso, nunca he usado redes sociales, no me gustan. Entonces yo diría, acabemos con el mal de raíz, ninguna persona que esté en un proceso penal puede usar redes sociales. Sin embargo, está la familia, como es este caso. No lo usa Carlos porque en estricta teoría no tienen acceso, pero sí lo tienen. Pero está la familia, ¿no? Que es ahora los violentadores. Con Carlos Enrique en la cárcel, la estafeta de la violencia pasó a la familia. Entonces, yo lo único que diría es que sean aplicables las leyes que hoy por hoy existen. Y respecto a esta inercia, digamos, de las redes sociales que de repente pues, amplifican los discursos polémicos o tendenciosos, ¿cuáles son las posibilidades de la red social para hacer un espacio de acompañamiento? Si hacen también esa como inercia de... Sí, claro, ahí un poco mientras platicaba Jerry, ahí también hay que tener en cuenta que hay un algoritmo, ¿no? Un algoritmo que va a mostrar la violencia que se está viviendo o la situación para que tú consumas más de eso, ¿no? Entonces este algoritmo está operando todo el tiempo. Entonces, por un lado, poder conocer que hay cosas que hacen que funcione toda esta plataforma y que podemos, por ejemplo, tratar de gestionar un algoritmo o conocer que hay un algoritmo y poder gestionarlo, ¿no? Algo que creemos que es importante que las redes sociales tienen que hacer es ampliar, como tener más espacios de escucha. Y no solo escuchar, sino que generar acciones a partir de esa escucha. Y poder, sociedad civil, poder ser puente para personas que sean escuchadas también, personas que quieran compartir también lo que han vivido y además que son pues empresas con mucho recurso, con mucho recurso para poder generar más acciones. No digo que no han generado, sí han generado acciones a partir mucho de los diálogos que se han tenido con socios de confianza en todo el mundo.
que han puesto también programas, por ejemplo, preventivos para evitar difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que han tenido algunas modificaciones en sus normas, que han aumentado los mecanismos de reporte directo en plataforma, pero falta mucho más. Falta que sigan escuchando y que sigan escuchando directamente a las personas que están viviendo directamente la violencia, ¿no? Y sociedad civil podemos ser puente, pero cada quien, autoridades y plataformas, tienen que asumir su responsabilidad en eso, ¿no? Claro, y queremos preguntar un poco más del caso específico de Twitter, X ahora, y sus cambios que hubo en la moderación y contenidos, porque justo decían que a favor de la libertad de expresión pues iban a quitar algunos mecanismos, y no sé si ustedes lo han visto desde Luchadoras o cómo han visto esto. Sí, o sea, desde la línea de apoyo hemos tenido un impacto porque hemos dejado de tener comunicación con Twitter. O sea, antes sí eran un medio de confianza. Éramos medio de confianza de Twitter y hemos dejado de serlo. Perdimos toda comunicación para poder entablar y compartir como los reportes y las denuncias. Y sí, creo que la modificación y las modificaciones que están por venir también en otras plataformas y en TikTok van a tener un impacto también en la violencia y quienes estamos como tratando de acompañar. ¿Qué cambio prioritario tú crees que pudieras necesitar para empezar a dejar de sentir todo este tipo de hostigamientos? Pues creo que básicamente todo se reduciría a respetar los derechos, ¿no? Los derechos de las víctimas, de muchas formas y en muchos espacios son invisibilizados completamente. Y sin duda creo que otro espacio pues son las plataformas digitales, ¿no? Se violentan muchos derechos por parte de las víctimas, hablando obviamente como víctima. O sea, esta parte de asumir responsabilidades es sumamente importante porque, por supuesto, creo fielmente en la libertad de expresión. Creo que es importante respetar la libertad de expresión. Sin embargo, como individuo conocemos los límites, ¿no? Esta responsabilidad afectiva que dices, bueno, no diré esto porque puedo transgredir a una persona, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo básico, sin duda. Pero si lo magnifico a las víctimas y si me enfoco a las víctimas, respetar nuestros derechos, ¿no? Te digo, yo insisto en que nuestras leyes son muy claras, son muy específicas. Yo ya me la he leído de arriba para abajo y de abajo para arriba, porque mi duda permanente es, ¿pero qué pasa? O sea, ¿esto a poco soy la primera que lo vive? Y la realidad es que no, ¿no? Entonces, pero poco se platica, ¿no? Entonces creo que respetar nuestros derechos, te dicen mucho de la no revictimización, y para mí esa es una real revictimización, ¿no? O sea, más allá de contar tu historia 100 veces, para mí eso no es una revictimización si se pregunta desde un espacio de, oye, quiero conocer tu historia, ¿no? Eso no, para mí no es revictimizar. Para mí revictimizarme es justo esto, ¿no? Poner en duda todo lo que ha pasado, transgredir mis derechos, invisibilizar mis derechos. Entonces creo que básicamente es respetar mis derechos como persona, como Yeritza y como víctima, ¿no? De un delito. Un poco por eso decía al inicio como la importancia de las narrativas, ¿no? De qué compartimos en las redes sociales, de cómo, en qué espacios, y poder tener esas contranarrativas que hagan un contrapeso a todas esas narrativas machistas, patriarcales, ¿no? Revictimizantes. Entonces son cosas que podemos hacer para poder seguir habitando y generando espacios que puedan ser más seguros, más libres, más gozosos. Pues muchas gracias a las dos por venir y añadir esta interesante discusión que es muy compleja, lo sabemos, y está permanentemente dándose, ¿no? Pero es bueno verlo desde las personas que pues inciden directamente a afectaciones o intentos de ayuda y de hacerlo mejor, ¿no? Muchas gracias a las dos por venir hasta acá, hacer el esfuerzo y añadir a la conversación. Muchas gracias también a los que nos ven. Esto fue Emergencia de Derecho Humanera, esta primera temporada sobre los derechos digitales a la memoria y la reparación. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Este esfuerzo ha sido producido con el acompañamiento de Artículo 19 y con el apoyo financiero de la Unión Europea, por lo que el contenido aquí vertido es responsabilidad exclusiva de Emergencia de Derecho Humanera y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea o de Artículo 19.